Buenas noches con todos, con todas. Bienvenidos, bienvenidas. Qué alegría tenerles en la primera sesión, el primer encuentro del Círculo de Lectura de Post 7. Gracias por formar parte de esta inauguración y de esta sesión especial. Mi nombre es Bernarda Trócoli, yo soy coordinadora de Posts y este encuentro lo realizamos en conjunto con la plataforma digital Radio Cocoa. Quiero dar la bienvenida a todo el equipo de Radio Cocoa y quiero también agradecerles por estar conectados, también al equipo de Posts que se ha conectado el día de hoy. Quiero también dar la bienvenida a USFQ Press, que es nuestra casa y que nos acompaña hoy en esta primera sesión. Y quiero dar una gran bienvenida y un agradecimiento a las autoras que nos acompañan hoy y las autoras que han aceptado ser parte de esta inauguración. Quiero dar la bienvenida a Melanie Garland y a la colectiva Aliens Anyways, que está conformada por Ana González Mote e Ingrid Leiva. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Y bueno, como les decía, esta es la inauguración de una serie de eventos virtuales para conversar sobre los textos de nuestra 7ª edición, Desbordes and Doing Borders, hacia nuevas epistemologías fronterizas. Y quiero dar paso en este momento a Ana María Garzón, que es la directora de la revista Posts. Y Ana María nos va a contar sobre esta edición y nos va a poner en contexto y nos va a hablar también de estos textos sobre los que estaremos conversando en este círculo de lectura. Así que, Ana María, bienvenida y por favor cuéntanos sobre esta edición. Hola Bernie, hola a todos, todas, todes, qué gusto estar con ustedes hoy. Esta, como nos cuenta Bernie, es la primera sesión de nuestro círculo de lectura y desde hace mucho tiempo teníamos ganas de encontrar formas de conectarnos mejor con nuestra comunidad de lectores y lectoras. Entonces, nada, antes que nada quería agradecerles a Melanie, Ana e Ingrid, no solo por estar aquí hoy, esta noche con nosotras, sino por haber mandado sus textos a la revista. También a Juan Sebastián de Radio Cocoa, a Bernarda de la revista, a Camila, nuestra pasante, a USFQ Press y a todo el equipo que siempre está trabajando con nosotros para sacar adelante la revista. Y bueno, esta edición de la revista contó con 2 editores que son amigos invitados para trabajar con nosotros. Son Hugo Burgos, que es uno de nuestros fundadores, y con su colega Astrid Feldner. Ellos dos son decanos. Hugo es decano de posgrados en San Francisco y Astrid maneja el programa de estudios sobre migraciones en la Universidad de Saarland. Y se conocieron en un evento que se organiza anualmente desde hace varios años por la DAD, donde decanos de distintos países se juntan para aprender a ser mejores decanos, para trabajar en sus proyectos, para compartir espacios de capacitación, y juntos decidieron plantear esta revista que nos habla sobre fronteras, sobre desbordes, sobre estudios que nos localizan frente a los márgenes desde una posición que no solo entiende al borde como un lugar donde la migración ocurre, sino también un lugar donde las cosas se desbordan, las historias se desbordan, los temas se desbordan, la escritura puede desbordarse. Y esta es una edición compleja en cierta medida, es una edición de pandemia, por lo que nuestros autores y autoras hicieron un trabajo durísimo en este tiempo de escritura, de edición, de corrección, y creo que el resultado es una revista que es consistente con la sensibilidad de nuestro tiempo, una sensibilidad golpeada por las transformaciones, golpeada por la pandemia, golpeada por la incertidumbre, y frente a eso nuestros autores y autoras nos ayudan a navegar desde sus propios bordes, sean bordes de trabajo investigativo en frontera, o sean bordes también para pensar cómo la misma academia se desborda. Y bueno, con eso les dejo y les agradezco nuevamente por estar aquí con nosotras esta noche, y espero que nos puedan acompañar en las siguientes sesiones de nuestro círculo de lectura. Y síganos en redes, siempre estamos posteando información y siempre estamos también listos para conocer más a nuestros autores, autoras, lectores, lectoras. Y nada, pues gracias a todos, todas, y disfruten nuestra sesión de hoy. Chao. Gracias, Ana María. Hola con todas las personas aquí presentes. Yo soy Juan Sebastián. Bueno, yo soy director de Radio Cocoa, que para quienes no conocen
Es un medio digital que pertenece a la Universidad San Francisco, igual que la revista Post. Y bueno, nos centramos en la difusión de música y expresiones artísticas varias, digamos. Bueno, les quiero primero explicar un poco cómo va a ser la dinámica del círculo. Eh, Primero vamos a presentar a las autoras y luego vamos a enfocarnos en tres preguntas clave que nos parecieron a nosotros importantes, pero cada pregunta va a pertenecer a un bloque. Entonces, inauguramos el bloque con la pregunta y luego damos un espacio a la conversación, a preguntas del público, preguntas de las autoras, preguntas incluso de nuestro equipo. Y bueno, esto por los siguientes tres bloques. Eso, entonces voy a pasar a presentarles un poquito de los textos que vamos a hablar hoy. Primero tenemos a Ingrid Leiva y Ana González. Ellas en su texto ¿Por qué ser una planta y no un ser humano? Exploran la relación entre cuerpos, frontera y cruce, desde la región fronteriza situada entre Estados Unidos y México. Un segundo, por favor. Bueno, Ingrid Leiva es una artista independiente, transfronteriza, inmigrante y lesbiana originaria de México. Vive y trabaja en la frontera de El Paso, Texas y Ciudad Juárez, perdón, desde donde explora temas de identidad personal y social a través de la imagen fija y en movimiento. Y por otro lado, Ana González Mote es maestra de investigación en antropología visual, originaria de la Sierra Norte de Puebla, en México. Trabaja como educadora en uno de los 3 centros de desarrollo comunitario de la organización Proyecto Roberto Alfonso Espinosa de la Fundación Amparo IAP. Vamos ahora también con Melanie, que estaba justo en pantalla hace un momento. Y tenemos a Melanie Garland, artista visual de la Universidad de Chile, máster en bienes restaurativos en Palazzo Spinelli, Florencia. Actualmente es estudiante de doctorado en antropología y arte en Humboldt University de Berlín. Bienvenida también Melanie, y Melanie es la autora de Jungle de Calley, Entre liminalidad, espacio fronterizo y lugar de posibilidades, para poder abrir ahorita la pregunta a las 3 autoras. Muchas gracias, Juanse. Listo, disculpa el malentendido, ¿verdad? Bueno, entonces repito un poco la pregunta. ¿Nos podrían contar qué significados, emociones, motivaciones y experiencias suyas se vinculan al proceso de producción de estas imágenes? Estamos viendo en este momento las imágenes que forman parte del proceso de investigación de I'm a Plant, Not a Human Being. Entonces quizá podemos empezar con Ana e Ingrid, si les parece bien, para que nos cuenten un poco los significados y las motivaciones que pueden estar en las historias de cómo se produjeron estas imágenes, que trascienden un poco la intención de registro en sus investigaciones, y sus historias nos pueden hablar más del punto de partida en sus procesos de investigación. Bueno, puedo empezar. El proyecto de nosotras, de Ana y mío, se llama Soy una planta, no un ser humano. Y es bueno, también estoy muy nerviosa, ¿eh? Pero bueno, esta es una pregunta abierta y surge porque estábamos, Ana y yo, en el 2017, cuando apenas Trump acaba de empezar la presidencia, estábamos en una manifestación en contra de sus políticas en Ciudad Juárez. Yo estoy aquí en la frontera de Ciudad Juárez y El Paso. Y bueno, estábamos participando en la manifestación, había gente pintando el muro, estaba una obra de teatro. Esa foto que la tomó Ana fue justamente ese día. Y bueno, cuando se terminó el evento, Ana me dijo, vamos a caminar a lo largo del muro hasta que nos cansemos. Y yo, va. Entonces nos pusimos a caminar y nos encontramos una malla que no entendíamos bien lo que era, pero cuando la
cuando la expandimos, vimos que era ese es el detalle de la malla, vimos que era una malla que tenía hojas. Entonces entendimos que era una malla para camuflarse, Entonces, Ana y yo nos la pusimos encima, como están viendo ahorita, y nos reímos y dijimos, mira, somos unas plantas, no somos unos seres humanos, como no tenemos ya problema para cruzar, ¿no? Entonces, ese fue el punto de partida, o sea, en realidad el punto de partida fue básicamente a partir de un juego, la pregunta surgió de un juego y nos trajo un montón de posibilidades y pues hasta ahorita es una pregunta que está abierta, ¿no? Básicamente. ¿Quieres decir algo, Nani? Pues sí, yo creo que fue como la caminata, un proceso en el cual se detonó pues nuestro encuentro creativo, porque también es así, ¿no? Como antes de nombrar quizá lo que era, pues surgió como de la experiencia y de ver, ¿no? O sea, del ver todos los, bueno, un montón de objetos que estaban como en esta parte periférica, pues de la valla fronteriza, ¿no? Y, y pensar que las sensaciones, de hecho, fue como una parte muy central para después preguntarnos, ¿no? ¿Por qué hacía, ¿no? Esas hojas ahí, en este lugar. Uh-huh. Genial, muchas gracias. Gracias por contarnos esa historia y quizá podemos ahora pasar a la historia detrás de algunas imágenes que ha compartido Melanie con nosotras y que son parte también de su proceso de investigación y después podemos abrir la conversación sobre este primer bloque. Entonces quizá Camila podemos en este momento compartir las imágenes de Melanie y Melanie también nos puedes contar sobre tu proceso. Bueno, mi proceso comenzó de... Se escucha bien, ¿cierto? Un poco... ¿Sí? Ok, ya. Es que el Zoom, bueno. Creo que mi interés comenzó con el concepto de la liminalidad desde que decidí emigrar a Alemania. Ya llevo casi 10 años viviendo acá. Entonces, ha sido un proceso de entender que ya no pertenezco de mi país original, que es en Chile, y que tampoco soy 100% parte de acá, Alemania. Entonces, ese in-between o ese proceso de ir navegando entre estos dos lugares me empezó cada vez más a acercar a este concepto de la liminalidad, el cual lo fui trabajando a nivel artístico y casi todos mis proyectos están relacionados con la liminalidad y la migración desde mi familia y desde mi propia experiencia personal, hasta que llegó un punto en el 2015 cuando fue la migración masiva de la comunidad siria bueno, en Europa y en Alemania en específico. Mi interés ya fue cambiando ya cómo puede ser el arte un rol activo o un proceso de activismo en todos estos procesos migratorios. Y de ahí comenzó el proyecto que comenzó desde un workshop que se transformó en acción de arte hasta ahora que es ya un proyecto ya mucho más grande, que es el Connecting Stories, que son las fotos que están viendo ahora, que es una de las exposiciones que hice en Berlín. Y este proyecto abarca sobre cómo intercambiar historias de vida entre los inmigrantes que vivían en campos de refugiados en Berlín y era imposible poder comunicarse. Entonces comenzó desde un workshop de escritura, de que ellos podían ir ocupando ese espacio también para un proceso también de terapia, poder ir entendiendo su proceso de migración.
y luego se iba enviando esta carta, yo la iba enviando a otro campo, a otro campamento, y luego me entregaban las otras cartas y se iba intercambiando. Entonces esta carta también se volvió como un artefacto de comunicación, y también era como una especie de regalo, ya que al recibir una carta, aunque fuera anónima, también era como un proceso de poder hablar con tu compatriota, porque al final yo iba tratando de juntar las cartas que eran del mismo lenguaje, desde la misma lengua, que sería árabe o farsi, y si podrían ser de casi la misma edad. Entonces también se volvió como este aspecto poético de escribir, de recibir y de leer una carta y no saber quién iba a ser este receptor. Sí, Gracias, Melanie. Bueno, ahorita podríamos dar paso a algunas preguntas del público. Si alguien tiene una pregunta, podría alzar la mano. En reacciones está la opción de levantar la mano para darles la palabra. Mientras, Melanie, me gustaría preguntarte algo. Eh, no sé si podrías profundizar un poco en estos estados de in-betweenes que tú mencionas, que se activan a partir de estas cartas, de estos talleres de Connecting Stories. Entonces, ¿podrías contarnos un poco cómo o de qué maneras nomás tú te acercas a este concepto del in-between? al ir recolectando las cartas, que al final todos los participantes sabían que yo las iba a escanear y que las iba a usar como estudios de investigación. En las traducciones de cada carta se veía como una generalidad que hablaban sobre el limbo, y se sentían que estaban atrapados dentro del campamento, que no podían salir porque había muchas reglas. Era algo muy difícil. Uno como voluntario, entrar a estos centros ya era todo un proceso de reglas. Entonces, a, también se iba, a partir de las cartas, se iba entendiendo también que habían cosas que no estaban funcionando bien, que habían también racismo, que habían procesos de jerarquía muy fuertes, ya al final con un grupo, no solamente yo, pero esto era una cosa masiva en Berlín, comenzaron también a trabajar y ponerlo público, en diarios, en todo, para ir regulando todo este proceso. Y en estas cartas se repetía este proceso de estar atrapado, de no sentirse ni de allá ni de acá, de estar en limbo, específicamente la palabra limbo. Entonces de ahí fueron como las primeras intereses y las relaciones con el proceso de la liminalidad. Gracias, Melanie. No sé si alguien levantó. Ana María, ¿tienes una pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Quería saber cómo todos vienen también desde, bueno, sobre todo Melanie, desde un campo más enfocado en las prácticas artísticas. Quería saber cómo es tu trabajo o cómo asumiste el lugar de la escritura al partir de una práctica artística que tiene una experiencia física, que tiene una experiencia personal en tu propia historia, con el encuentro también de otras personas, y derivas en esta producción de, por un lado, obras de arte y por otro lado, obra escrita. Entiendo que muchas veces para los artistas no es fácil pasar al lugar de la escritura, que la sienten tensa, que no se sienten tan cómodos, pero en tu texto hay como estas distintas escalas de sentido, pensando en un ritmo que a veces es más poético, pensando en la relación que estableces con las imágenes también. Entonces quería que nos cuentes un poquito cómo son tus procesos de escritura y de relación con tu propia producción artística. Sí, eso fue un proceso muy interesante, porque cuando comencé este proyecto y después me di cuenta
que al final también era un proceso etnográfico y antropológico lo que estaba haciendo. Y ahí fueron como las primeras inquisiciones de poder hacer un doctorado en antropología. Y ahí me quedé con diciendo, ok, ahora tengo que transformar todo esto y llevarlo a la escritura, y ir jugando y entrando en el mundo de la escritura científica, antropológica, que es algo que para los artistas es algo totalmente, es otro mundo. Entonces ahí fue también mi proceso de ir cuestionando esta escritura científica en sí. ¿Qué significa eso? ¿Y por qué queda tan cerrado? ¿Por qué queda tan, al final, dentro de la academia, tan marcado y no se puede llevar fuera? Pues ahí fueron también mis primeros intentos con la poesía de ir jugando. Pero fueron procesos muy de ensayo y error, que además la manera de cómo escribo es muy extraño, porque todo empiezo a escribir en español, después lo escribo en inglés, lo empiezo a traducir, y por ejemplo este texto es una traducción de mis textos en inglés, entonces ya hay una mezcla, ya una transformación muy extraña, y dentro de la poesía fui jugando con eso, con las traducciones, con el cambio, y eso lo encontré también muy interesante, y muy el desborde también del mismo juego de la palabra. Gracias, Melanie. Qué curioso que mencionas esto del ir jugando. Tenía una pregunta al respecto a Ingrid, porque precisamente tú mencionabas esto de que empezó como un juego, lo que empezaron a hacer, ¿no? Con esta malla. Y quería preguntarles que a cualquiera de las tres autoras, ¿qué valor tiene para ustedes el juego, lo lúdico? A veces yo creo que se lo piensa como algo que no tiene un fin, ¿no? No es como muy utilitario en ese sentido. Pero incluso los juegos de los niños como que sí tienen propósitos, tal vez como de pedagógicos o de desarrollo. Entonces, sí, si nos podrían hablar un poco sobre esto, sobre el juego al momento de, de plasmarlo en ideas y en conceptos. Bueno, pues en mi experiencia, el juego es es una herramienta que en el caso de Ana y mío, como nos fue el punto de partida para explorar muchísimas otras posibilidades, ¿no? Y para además simplificar algo que pues es también pues muy sensible, ¿no? En el caso de encontrarnos una malla, pues la malla fue, significó para alguien la vida o la muerte, ¿no? Poder cruzar o haberse quedado en Juárez. Como el juego nos permitió plantear la pregunta o explorar, digamos, la valorización de los cuerpos no humanos sobre los humanos aquí en la frontera. Muchas gracias. Gracias, Ana, Ingrid. ¿tú tienes un comentario también al Sí. respecto? Sí, pienso que también es como estar abiertas a la experiencia, porque bueno, yo venía desde la antropología bueno, llegué a Ciudad Juárez porque estaba estudiando procesos creativos, ¿no? Del arte fronterizo. Entonces, como que la manera de acercarme también a lo que llamamos trabajo de campo, ¿no? Para la etnografía, pues fue, o sea, como, sí, estar abierta a la experiencia e incluso como a percibir ajá, como la sensibilidad, por ejemplo, de Ingrid, ¿no? Que fue como al principio una de mis interlocutoras, pero también ahí el juego creo que nos permitió como deshacer en cierta manera los límites disciplinares para compartirlos, ¿no? O sea, bueno, para compartir la experiencia, tener una experiencia común y
y como dejar que esa experiencia nos guiara como en construir algo, ¿no? Entonces, creo que sí es algo muy importante el juego. O sea, el juego también como manera de, pues sí, de ficcionalizar como lo que se piensa que ya está establecido, ¿no? Que era, pues, en este caso como unas barras enormes, ¿no? Que estaban enfrente de nosotras, ¿no? Con el muro, pues. Ujú. Gracias, Ana. ¿Alguien del público tiene alguna otra pregunta? Y también quisiera decir algo más, nada más rápido, complementando lo de Ana, que creo que también nos dio la posibilidad de abordar el absurdo, como que el juego también fue algo que nos abrió esa posibilidad, ¿no? Como de reírnos, de llegar como a un momento en el que no nos quedaba de otra nada más que reírnos y sí, como hemos platicado Ana y yo mucho sobre como sobre los absurdos de las políticas de aquí, ¿no? Le estaba diciendo la otra vez que hace como un mes que crucé de Juárez al Paso y traía una naranja y pues eso es como una multa, ¿no? Carísima, pero por suerte le caí bien al oficial o algo así y pues no me dio multa, pero pues o sea, ya se me había olvidado que traía una naranja en la mochila y pues me regañaron los oficiales y pues bueno, o sea, así sucede, ¿no? Todo el tiempo. Gracias, Ingrid. Bueno, ahorita, si no hay... Tenemos Ornella, otra perdón, tienes pregunta. una Sí. pregunta. Buenas noches, ¿cómo están? Em, bueno, eh, me gustaron mucho ambos textos y pensaba, no sé si tendrá que ver con las próximas preguntas, pero pensaba en esta condición autobiográfica que hay en ambos trabajos, eh, que quizá no vi como el desarrollo tan en primera persona de qué afectación ha producido llevar adelante estas investigaciones en las fibras sensibles, digamos, de su cotidianidad, de su vida. Pero bueno, no sé si lo tienen presente, como la condición autobiográfica, ¿no? de las investigaciones y del trabajo que hacen con esto que están investigando. No sé si se entiende la pregunta. Bueno, por mi parte, totalmente está de parte de mi proceso investigativo y también en la escritura en sí. Entonces, en el manuscrito que estoy haciendo en el doctorado hay una parte que es solamente autobiográfica, lo cual cuestiono no solamente mi proceso, solamente lo que me está pasando, pero totalmente estoy criticando mis propias acciones de arte, como la que fue la de Connecting Story, que hay en el texto una pequeña parte que fue el inicio de las reflexiones de, wow, qué es lo que hice? Y toda esa crítica que viene desde la antropología, o sea, hay una autorreflexión, pero también de mi propio trabajo. Entonces, es como eso un poco esa dualidad. Gracias, Melanie. ¿Quieres decir algo más, Ornella? ¿No? Listo, entonces si no hay más, tiene ninguna pregunta, vamos a proceder al bloque 2. Bernie, creo que esta parte querías decirla tú. Perfecto. Vamos entonces al bloque 2. Y en el bloque 2, a mí me gustaría saber, a partir de este contacto con las cartas, en el caso de Melanie, y también en el caso de Ana e Ingrid, de un contacto con algunos referentes materiales que ustedes pudieron recolectar y analizar en su investigación, es que en ambos casos se activa un interés por explorar, indagar en los conceptos, que son los conceptos clave que ustedes desarrollan en sus textos.
Entonces, en el caso de Melanie, las inquisiciones con el concepto de liminalidad se activan a partir de la revisión de las cartas producidas en el marco de los talleres de Connecting Stories, como nos comentabas antes, esta lectura y este saber que las personas que escribían se sentían en este in-betweenes. Y en el caso de Ana e Ingrid, el referente material que detonó su interés para poner a discusión la relación entre cuerpos, frontera y cruce fue un documento que lo vamos a compartir en un momento, este documento impreso que les entrega la Oficina de Aduanas y de Protección Fronteriza en los Estados Unidos. Entonces, mi pregunta es, a partir de este momento de contacto con estos referentes materiales, ¿nos pueden contar cómo ha sido su relación y su recorrido con estos conceptos que ustedes desarrollan en sus textos? Entonces, podemos empezar, quizá esta vez podemos empezar el bloque con Melanie y podríamos tener en este momento este referente material el que mencionaba antes, que son las cartas. Sí, a partir del proceso de ir entendiendo qué significaba el limbo y llevarlo ya, ya a un concepto, ya que desde la antropología, que al final es la liminalidad, me fue también entendiendo qué significa esto, no solamente un espacio de in-between, también, pero un espacio de posibilidades, un espacio donde uno puede transformarse, que es un poco lo que lleva el concepto de la liminalidad. Como originalmente comenzó con Arnold van Gennep, que es un franco-alemán, un tecnólogo, que él trabajó con la ritualidad y fue entendiendo cuáles son estos pasos en un proceso ritual. Y el que está entre el pre y el post de la ritualidad está este proceso de transformación, donde es casi una muerte simbólica, donde te vas transformando para poder comenzar algo nuevo. Entonces, esto fue lo que me llamó la atención y es lo que fui percibiendo también en mi experiencia en The Jungle, que es el campamento donde se basó la investigación de este texto, pero también en otros campamentos informales, donde sin nada ellos fueron creando una ciudad, un lugar que consideraban hogar. Entonces, ese proceso de transformación fue lo que me fascinó y la relación lo fui conectando con este concepto de liminalidad. También creo que, por ejemplo, bueno, Bernarda me había dicho de que podría leer un poco del mismo poema. Genial, sí. Un fragmento. No sé si da el tiempo, ¿no? ¿O sí? Sí. Sí. Que es en la página 71, donde son como mis primeras inquisiciones con el tema, con qué significa la liminalidad. Y también lo fui jugando relacionándolo como una máquina. Pues ahí voy a leer esta parte. Una máquina de liminalidad. Ahora comprendo con mayor totalidad la imposibilidad de cruzar fronteras. Un espacio de tiempo me separa entre A y B. El océano Pacífico nos separa. Entre Western y The Otherness. Pido disculpa por escribir en inglés, pero al escribir oeste y los otros en español, mis pensamientos direccionan en que el inglés representa con mayor fuerza la rigidez del colonialismo, neocolonialismo que este idioma anglosajón envuelve. Liminalidad, limen, liminal, se define como de o pertenencia al umbral o etapa inicial de un proceso. Podría describir el comienzo de un estado o el propio estado. Liminal como umbral para connotar lo espacial, un límite, una frontera, un paisaje o una puerta de un espacio físico y psíquico de potencialidad.
Muchísimas gracias, Melanie, por compartir este fragmento de tu escritura poética y, y además por explicarnos este recorrido y este vínculo a partir de esta relación y esta producción colaborativa de las cartas. Quizá podemos ir con la misma, podemos quedarnos en la misma pregunta con Ana e Ingrid para seguir la conversación sobre este mismo tema. En este momento podemos compartir este referente material que mencionábamos. Aquí está. Entonces, podríamos hablar de ahí. Pues creo que esto tiene que ver también como que la pregunta que hacía Ornella sobre como el carácter personal o autobiográfico, porque como bien que desde esa relación, ¿no?, creativa, por parte de Ingrid, pues ella cruzaba en ese momento, o sea, tenía como la posibilidad de cruzar constantemente. Pasó a Juárez, que aparte son ciudades muy juntitas, ¿no? Son ciudades súper contiguas. Y yo no tenía la posibilidad de cruzar, ¿no? Entonces, creo que desde ese momento, pues, como la legalidad y la ilegalidad surgió como porque hace parte, ¿no?, como la experiencia de vida en la frontera. Y poner como esto dentro de los cuerpos, bueno, fue porque como que ahí, bueno, ponemos un juego de visibilidad y de invisibilidad, ¿no? Entonces, bueno, pensamos que la parte visible desde considerar que este era pues sí, un documento de artículos, o sea, de mercancías, ¿no?, de cosas, la visibilidad estaba aquí, ¿no?, como en estas reglas o en esta, pues sí, como en la normativa, digamos, ¿no?, que marca como cierta régimen de securitización, ¿no? Entonces, fue como ver que lo permitido, pues era lo que podía cruzar, ¿no? Pero, y claro, bajo ciertas condiciones, ¿no? Entonces fue como pensar que esos cuerpos no humanos, bajo estas normas, era como podían cruzar, ¿no? Y por lo tanto eran visibles. Pero lo ilegal, ¿en dónde se quedaba, no? Y bueno, pensamos que lo ilegal pues hacía parte como de algo que era la restricción, pero que tampoco no tenía una visibilidad tan grande para pensarse o para ponerse en presencia como sí lo legal, ¿no? Entonces, bueno, ahí pusimos, claro, hay cuerpos humanos y cuerpos no humanos que van entre eso, ¿no? Entre lo legal y lo ilegal, pero en este caso, como ya al ver las mercancías que eran o los tipos de artículos, ¿no?, pues nos dimos cuenta que había, sí, como una diferencia abismal, ¿no?, entre considerar a un cuerpo no humano como mercancía y a los seres humanos, ¿no? O sea, este cruce que tendrían, bueno, dignamente los seres humanos, ¿no? Entonces, pues ahí también ya empezamos como a explorar distintos artículos, como a platicar de cómo también se vivía el cruce de esos artículos en el cotidiano, ¿no? Como ahorita lo que decía Ingrid acerca de la naranja, el huevo con confeti, por ejemplo, los nopales, ¿no?, que son como tiene que ver también con consumos cotidianos, ¿no?, de la gente que cruza constantemente hasta llegar al aguacate. Entonces, ahí como que pudimos ver de manera más clara o entender de manera más clara cómo las mercancías, en tanto productos visibles legales, pues pueden pasar, ¿no? Y tienen aparte como una demanda muy grande, ¿no?, frente a como el refuerzo, digamos, de políticas pues antiinmigrantes,
que responden también como a una negativa de los cuerpos humanos o a una restricción cada vez más fuerte, pero también como pues a poner ahí la problemática de que cruzar también puede implicar la muerte, ¿no? Y de que cada vez más las políticas llevan a los migrantes como por espacios más peligrosos, ¿no? Para el cruce, o también incluso estando, ¿no? Estando ya en Estados Unidos, o bueno, en la otra parte, pues también, ¿no? Tienen como condiciones, pues cada vez más precarias, ¿no? Aún siendo legales, pero bueno, igual es otra problemática, pero pues era como poner ese juego, ¿no? Lo ilegal, entre cuerpos humanos y no humanos, y lo visible y lo invisible de eso, ¿no? Uh-huh. Hay como una semejanza, ¿no? Entre la lista de artículos permitidos y el tema de visas, ¿no? Como tal vez latinoamericanos sí, pero que tengan un salario de esto mínimo, que estén casados, que no sé, me recordó un poco eso. Sí, incluso como revisar la historicidad de cómo se fue estructurando esas maneras de lo permitido y lo no permitido, pues es muy interesante porque ahí, justo se va viendo, ¿no? O sea, cómo eso que se pone de mercancías pasa sobre los cuerpos humanos, ¿no? Uh-huh. Interesante. Gracias, Ana. Bueno, podremos pasar a preguntas del público o también de las autoras, si es que tienen preguntas para sus colegas también. ¿Nadie tiene una pregunta? Sí, yo puedo preguntar, Por porque favor. bueno, primero que no, me encantó también el texto de ustedes. Es muy interesante el juego que hacen con la palta, bueno, el avocado, no sé, el aguacate. Encuentro fascinante porque es como la representación o cómo ese juego simboliza exactamente lo que está pasando a nivel mundial en todas las fronteras. Y es algo, no sé, muy potente también, como ya con el juego de llevarlo a un alimento e ir jugando con eso. También me llamó mucho la atención que ese es como para dónde va mi pregunta, fue la primera parte, cuando ustedes encontraron ese follaje de una planta. Que también, que en eso lo relacioné mucho con mi propia investigación de campo, cuando he ido, por ejemplo, en el de Jungle, que también fui encontrando elementos que se veían que eran los trazos de una migración y son al final estos elementos arqueológicos de esta migración que quiere cruzar, que se vuelva autónoma, que logra cruzar o que no. Y cómo ustedes lo ven como un símbolo de esta, no sé, por ejemplo, yo lo veo como casi un símbolo de combatir esta frontera o combatir este régimen fronterizo. ¿Cómo ustedes lo ven o cómo ustedes lo percibieron cuando hicieron ese juego con el follaje? ¿Qué es lo que sintieron también? Aparte de este juego que hicieron, pero también fue todo un proceso de observar este símbolo también. No sé si me expliqué bien, creo que me fui como por las ramas, pero lo intenté. Pues tal vez también ligándolo un poco con tu texto, yo también podría pensar que el aguacate es un símbolo muy parecido también a las cartas, ¿no?
es algo que que pudimos encontrar como, digamos, es algo que encontramos, es una materialización de una problemática que a veces no se puede ver, ¿no? Eso es lo que yo podría decir al respecto, como encontramos un punto de partida de problemáticas que a veces son invisibles, de emociones, lo que sentimos cuando nos pusimos la malla, la verdad es que no sabíamos para qué era al principio. Cuando empezamos a jugar no sabíamos para qué eran, ¿no? Y luego ya de pronto caímos en cuenta. Pero eso desde el 2017 nos ha llevado a platicar hasta ahorita sobre el tema, ¿no? Con Ani he llevado una de las relaciones más edificantes que he tenido en mi vida. Así nos juntamos y nos ponemos a aprender juntas, nos pusimos hasta leer el Tratado de Libre Comercio. Ha estado muy, muy chida la relación, perdón por mi lenguaje no académico ahí. Pero creo que eso fue como nos permitió materializar nos permitió materializar una problemática y nos permitió además que la malla fuera el punto de partida para explorar muchísimos otros elementos visuales que como fue el nopal que ustedes vieron las fotos, creo que sí pasaron las fotos, ¿no? Porque lo que nos pasó después de que hicimos esas fotos es que nos dieron ganas de hacer un disfraz de nopal e irnos a la frontera, ¿no? Entonces hicimos un disfraz de nopal y nos fuimos ahí a tomar fotos como disfrazadas de nopal. Ahí está. Y ahí estamos enseguida del muro también. De hecho, creo que esa es una, sí, eso es lo que se ve atrás, ya es Estados Unidos. Obviamente no puedes, notarlo, pero esas personas que estaban ahí atrás les regañaron los Border Patrol Agents porque estaban caminando ya del lado de Estados Unidos. Entonces, otro absurdo, ¿no? Hablando de... Pero creo que eso como no sé si siquiera contesté tu pregunta o si la entendí muy bien, pero creo que para mí fue un elemento que nos sirvió para visualizar y para materializar algo que a veces no se puede ver, ¿no? Gracias, Sí. Ingrid. Sí, fue el punto de partida de todo este proceso. Entonces, eso es la materialización del inicio de este proyecto. Entonces, es como muy simbólico también. Sí, funcionó también creo que como el corazón, digamos, de la pregunta, porque pues fue justo pensar en la necesidad de ser, o de parecer otro ser, como frente a que el cuerpo humano pues no es digno de cruzar así libremente, ¿no? Bueno, y eso tiene que ver con una construcción histórica también del rechazo del otro, ¿no? O de la otra, pero creo que también nos llevó a eso, ¿no? Como a tener que ser una mercancía y bajo ciertas condiciones, ¿no? O un objeto o una planta, para poder cruzar, ¿no? Y así, bueno, pero también creo que, bueno, tu pregunta también hablaba como de la autonomía de la migración. Creo que también, me dejó pensando como qué tan autónoma es, ¿no? Si se corre el riesgo de perder la vida también. Y, o sea, claro, también hay otros símbolos que creo que pueden presentarse como la autonomía de la migración, pero no son tan autónomos, ¿no? Bueno, como por ejemplo la figura del coyote, ¿no? O del pollero, que también podríamos decir que, bueno, son personas que cruzan, ¿no? Que cruzan a las personas o otras también cumplen la función de como juntarlas, ¿no? Pero también todo lo que hay detrás de eso, pues es una red que se alimenta, ¿no? De la ilegalidad y que también pone en riesgo, ¿no? A las personas, a mujeres, a hombres, a niños, niñas de diferente forma, ¿no? Entonces, creo que también detonó como para eso, ¿no? Y para tener también una postura crítica quizá como frente a las formas en que migran las personas. Sí. Gracias, Ana.
No sé si Melanie. Perdón, algo. Sigue, por favor. No, es que es súper interesante lo que Ana dijo, porque también es el cuestionamiento de si es muy autónoma o no. Porque al final yo me estaba refiriendo más como a la autonomía de la migración, como en contra del proceso de la frontera en sí. Entonces, cómo buscan distintas estrategias para poder seguir cruzando. Entonces se vuelve como, pero hasta voy a hacer una nota porque lo encontré muy interesante también, porque al final, ¿qué significa volverse totalmente autónoma o no? Entonces ahí está toda la red de que al final en Latinoamérica es mucho más fuerte que en Europa, que es todo este negocio de poder emigrar. Pues, sí, gracias por esa, lo voy a tener ahí pendiente. Y te voy a decir, Melanie, en contra y a pesar de la frontera, ¿no? A pesar de los, en contra y a pesar de todas las trabas fronterizas que existen para cruzar. Yo estoy viviendo aquí desde hace como 7 años y tengo una visa de estudiante. Y aunque siempre he contado con el privilegio de tener una visa y ahorita de vivir aquí con un cierto papel, es súper difícil, ¿no? Son como siempre muchas trabas. Estoy aquí a pesar de todas las trabas que existen para las personas inmigrantes de que vivamos aquí, ¿no? Gracias, Ingrid. Gracias, Melanie. María León nos pregunta, hola, hermosísimos trabajos. Tenía una pregunta. ¿Cómo lidian con el miedo de ir a estos lugares peligrosos y actuar con las personas sin que les afecte mucho emocionalmente? ¿Les ha pasado? ¿Cómo han lidiado con eso? No sé quién quisiera empezar. Melanie. Yo podría responder, porque me llama también mucho la atención al poner estos lugares peligrosos. También, ya estos campos que al final, o estos campamentos que informales, ya tienen todo un estigma, toda una racialización por ser peligrosos. Y es como también esa parte desde la afuera, de esa imagen desde afuera de estos lugares, y los vuelven periféricos también. Cuando fui al de Yangon tenía también todo ese miedo de todo lo que estaba saliendo en las noticias, lo que salía, que al final eran todas estas noticias europeas, que no había nada, era lo que el mass media decía, que cómo estaba formado, cómo catalogado este lugar. Y al entrar fue totalmente distinto, fue una ciudad dentro de la ciudad. Entonces, no quiero romantizar el lugar, vivieron en condiciones muy terribles, pero no era un miedo de que me va a pasar algo, más que nada, es otra cosa, eh, es ver y poder compartir de cómo ellos podían, con las dificultades y con casi nada de materiales o cosas que tenían, armar una ciudad. Entonces eso se vuelve ya otra manera de cómo se vuelve no sé, la resistencia. Y también emocionalmente, sí, ya eso es otro tipo que es algo muy, muy difícil. Yo paré también por un tiempo de ir a distintos campamentos por el hecho de no saber cómo era cómo poder enfrentarme o cómo tratar de dejarlo, poder ir protegiéndome también emocionalmente. Es todo un proceso muy difícil. Gracias, Melanie. No sé si Ingrid o Ana quieren mencionar algo al respecto y de ahí ya para dar paso al tercer bloque. Pues bueno, sería muy largo como responder, creo que esa,
porque justo va como por la estigmatización a veces de estos lugares, ¿no? Periféricos, de las naciones, ¿no? Justo. Entonces, bueno, yo creo que sí es distinto, como para mí, como persona del centro, originaria bueno, de la parte central o de México, acercarme a una parte, entre comillas, periférica, ¿no? Porque, bueno, ajá, como tiene ahí sus particularidades ya viviendo, ¿no? Entonces creo que es distinta como la experiencia como de sentir el peligro, o bueno, de percibir un lugar, ¿no? Así como peligroso, tanto para Ingrid como para mí. Entonces, bueno, creo que en los lugares fronterizos también hay muchas posibilidades, y creo que mismo esto de lo legal y lo ilegal forma parte de eso, ¿no? O sea, de cómo la vida también a veces hay cosas que se invisibilizan, pero que son muy potentes de esos espacios, y cómo hay cosas que se legalizan o bueno, se estigmatizan, ¿no? Un montón. Ajá. Gracias, Dana. Ornella comenta, Collective.6, disculpen si estoy leyendo mal, teoriza muy interesantemente acerca de estos espacios periféricos como espacios propios de un urbanismo patriarcal. Creo interesante esta perspectiva a razón de un espacio creado, no dado de modo natural. Listo, pasamos con esto, Bernie, al siguiente bloque. Sí, está bien, creo que podemos pasar al siguiente bloque. Algunos puntos ya se han abordado, pero creo que podemos en este bloque abrir la conversación en torno al tema del cruce entre fronteras disciplinarias. Y la pregunta con la que me gustaría empezar la conversación de esta sección es, ¿qué posibilidades y desafíos han encontrado ustedes al acudir a métodos del arte para el trabajo antropológico? Y cómo este cruce entre fronteras disciplinarias incide en sus propósitos de trabajo e investigación a futuro. Entonces, podríamos empezar. Aquí también tenemos algunas imágenes que nos han compartido las autoras y con las que podríamos también desarrollar la conversación. Aquí tenemos algo del archivo de Melanie, de su texto, The Jungle de Calais. Y también en esta sección sería interesante, Melanie, si quisieras, podrías leer un fragmento del segundo poema que incluyes en tu trabajo. Ya, bueno, antes de leerlo, también es un poco, porque este es un poema etnográfico, entonces lo interesante fue este cruce de que gracias a la poesía me ayudó a poder trabajar con la etnografía. Entonces fue este cruce, como poder plasmar lo que estaba viviendo, no solamente a través de la escritura de notas, que al final que los etnógrafos ocupan, pero a través de la poesía. Un poco como para hablar un poco de la metodología. Entonces este es un fragmento del poema que era la descripción sobre el campamento, sobre The Jungle, y es la página 84. El lado A de Calais estaba formado por colores pasteles con un delicado brillo atemporal, incluso un aire de perfección y superficialidad, y realidad en la burbuja de una sociedad turística. La contemplación empieza a tener sus propias reglas. El lado B de Calais era oscuro, de colores tierra y ocres, con simplicidad de mezcla y contrastes, bañado con una neblina de arena amarilla. La materialidad componía una nebulosa especialidad, surrealista con cicatrices, de las comunidades de migrantes, las cuales se mezclaban dentro del paisaje del campamento en desarrollo. Infraestructura, calles, escuelas, tiendas de alimentos, cocinas comunitarias, peluquerías, biblioteca, radio local, estudio de música, teatro. La estética de Jungle, materiales, colores, construcciones,
Permitieron darme cuenta de las muchas formas y estrategias de supervivencia que utilizan los migrantes para transformar un espacio desértico en un lugar social, aunque sea temporal. En este fragmento, lo que también me interesaba era tratar de poder ir describiendo la atmósfera y la diferencia entre la ciudad de Calais, que es esta ciudad francesa, que es una de las principales también a nivel del turismo, con el contraste del de Yangon, que está situado en la periferia de Calais. Entonces, ese contraste fue el que estaba intentando de plasmarlo en el poema, y ocupando la poesía como método fue también, no sé, me fue también ayudando a entender lo que estaba observando, como casi como ir escribiendo lo que estaba viendo en el mismo momento. Muchas gracias, Melanie. Gracias por compartir esta parte de tu escritura y por la reflexión. Y en este mismo tema, Ana e Ingrid, también nos gustaría conocer estas posibilidades y estos desafíos que encontraron en el cruce disciplinario en sus investigaciones. Bueno, pues creo que hay como ambas cosas, ¿no? Y de la parte de las posibilidades, pues como lo decía, ¿no? Se logró construir como un espacio común, o sea, de la pregunta y de creación, ¿no? Entonces, creo que eso implicó pues estar abiertas también como a la escucha para la co-creación, y a la experiencia de la otra, ¿no? Simplemente por las historias de vida, pero también pues por los conocimientos, ¿no? O las formaciones, o la manera en que construimos, ¿no? De formas sensibles nuestros análisis, ¿no? Entonces, siento que bueno, todo este tiempo a partir del trabajo de campo bueno, para mí surgió como con la intención de hacer una tesis de investigación, se amplió, ¿no? O sea, creo que eso mismo, como el cruzar de alguna manera como estas fronteras disciplinares, amplió el campo y incluso y pidió, ¿no? O necesitó que se desarrollara más allá de una investigación de tesis, ¿no? O sea, creo que justo por la fuerza que tienen los encuentros así, ¿no? Eso, y bueno, a lo largo de este tiempo, pues hemos construido de manera así virtual. Creo que eso ha sido como uno de los retos también. Y volver a pensar, ¿no? Como todos estos cambios, porque en este tiempo incluso como políticamente han habido un montón de cambios, ¿no? O sea, en este espacio fronterizo. Entonces, o sea, también como creo que, o sea, seguimos ahí, pero en distintas condiciones, ¿no? Y como pensando hacia un futuro, yo pensaría que este proceso de escritura, que bueno, terminó ahorita en este artículo, fue, o sea, como que nos permitió poner en palabras todo eso que habíamos sentido, ¿no? O que teníamos la necesidad como de ponerlo en palabras o ponerlo en el lenguaje visual. Entonces fue así como, bueno, ya sabemos cuál es la pregunta y por qué, ¿no? Creo que fue mucho eso, como justificar también conceptualmente la pregunta y pues que ahorita se amplía, ¿no? O sea, como que vemos muchas ramitas de este proyecto, muchas ramitas visuales de este proyecto. Ajá, eso.
Muchísimas gracias. Gracias, Ana. Ingrid, ¿tú tienes algo que agregar en este punto? Yo pensaría pues sí, o sea, nos permitió conceptualizar lo que veníamos pensando y también simplificar un tema muy complicado, ¿no? Y plantear una pregunta que de una manera distinta, ¿no? Ya no es como por qué existen las fronteras, por qué hay gente que tiene que morir, ¿no? Cuando quiere cruzarse de un pedazo de tierra a otro, sino como voltearlo, o sea, plantearlo desde otra manera, como esa como fue una posibilidad que nos dio. Y además, y creo que también el desafío para mí, para Nani, yo creo que aunque las dos tengamos familiares y personas que hemos conocido que han cruzado de manera ilegal, o sea, sin documentos, y que con las que platicamos y además nos pusimos a leer historias de cruce y todo, quizá uno de los desafíos es justamente no tener la experiencia, ¿no? De cruce, o sea, que es el trabajo que hizo Melanie, que fue como de hacer que las mismas personas, digamos, hicieran el trabajo de intercambio, ¿no? Y que escucharles directamente o trabajar con ellas y con ellos y con ellas directamente. Quizá no, como quizá ese sería un desafío, ¿no? Que sí, sí creo que obviamente estamos abordando esto desde el privilegio, y pues no hemos tenido la experiencia de cruce directa, aunque pues bueno, yo estoy aquí, crecí en Ciudad Juárez, vivo ahorita en el otro lado, en el lado del Paso, y además muchos de mis proyectos tienen que ver con la frontera misma, ¿no? O sea, estuve haciendo un retrato colectivo durante 2 años de la comunidad transfronteriza en su regreso a México después de comprar en Estados Unidos, y estuve en la mitad del puente que separa y divide y une a Ciudad Juárez y El Paso, y entonces no podía dar un paso, o sea, en la mera división del puente, en la mitad de los dos países. Yo sí me ponía a tomar fotos un paso más adelante, me regañaban o sea, no me permitían tomar fotos, ¿no? Y se me hacía como, pues sí, ¿no? O sea, como todo el tiempo, eh, digamos que una posibilidad, y también digo, abordando un poco la pregunta anterior que hizo María León, como es parte de lo que nos afecta emocional, cómo manejamos esto que nos afecta emocionalmente, que además siempre el cruce siempre es un cruce que está lleno de hostilidad, ¿no? Y siempre, aunque yo llevo toda la vida cruzando, siempre me pongo bien nerviosa y siento que cuando estoy cruzando el puente, mi peor, lo que me imagino a veces es que se me cae la visa al Río Bravo y que nunca más voy a poder ver a mi familia, porque además mi familia ahorita vive toda aquí. Y, y cómo manejamos esto, una de las posibilidades que creo que nos brinda el arte es, el caso de este proyecto, es como a través de justamente hablar de lo absurdo, ¿no? Y de plantear las preguntas de una manera distinta y hacerlas a otras personas, ¿no? Y así como ahorita estamos haciéndolo, como platicándolo, como discutiéndolo, pensándolo. Gracias, Ingrid. Bueno, voy a citar al famoso meme que dice: yo más que una pregunta tengo un comentario. Y es que algo que me gusta de ambos proyectos es que ambos responden como a esto de las urgencias, ¿no? Es como, tiene eso como de muy contemporáneo, digamos, porque, bueno, a pesar de que fue así ya algún tiempo, su proyecto, en este caso Ingrid y Ana, respondía a este contexto, ¿no? De Trump llegaba al poder. En el caso de Melanie igual, ¿no? Responde a la crisis migratoria de eh, Medio Oriente y de Europa del Este. Entonces, eso, solo quería ponerlo sobre la mesa porque me parece interesante más que nada, pero también es como necesario, creo yo. Eso. No sé si alguien del público quiere participar, tiene una pregunta, este es el momento.
También es un espacio abierto para preguntas entre autoras, si es que ustedes todavía tienen una pregunta para las colegas. Entonces, este espacio también está abierto para eso. Ana. Sí, yo tengo una pregunta para Melanie. Está bien interesante cómo el concepto de liminalidad y cómo también hay como un movimiento, ¿no? Entre, bueno, tú mencionabas macroliminalidades y microliminalidades, ¿sí, verdad? ¿Sí? Un poco yo me iba imaginando, también creo que lo visual que tú tienes, creo que es una manera como de, sí, como de sentir esa liminalidad. Entonces, mi pregunta es como, ¿en dónde tú pensarías que se interceptan los conceptos de liminalidad y de cruce? Sí, eso es súper difícil la pregunta, porque ya colocar en la misma frase Sí. liminalidad, que es in between, con cruce, es como... Pero por eso también, porque también, no sé, estoy como también tratando de colonizarme un poco con todo este término de la liminalidad, como ya me está también agotando en muchos sentidos, además porque viene de una estructura colonial, es como son antropólogos, son etnólogos, son todos hombres blancos europeos que tienen una percepción muy interesante de este in-between, pero desde el eurocentrismo, entonces es súper difícil también llegar a esto, que es este cruce también. Por eso en mi texto, como más en la última parte de reflexión, comienzo a abordar lo que la Gloria Anzaldúa dice sobre con su trabajo Borderland. O sea, creo que es ese concepto que ella creo que mezcló lo que es el tercer espacio, que se podría que lo que yo lo relaciono con este in-between, pero dentro del espacio territorial, geográfico y abstracto del borderland. Es como, o sea, al decir como este cruce, creo que lo que ella ha trabajado, no sé, para mí me abrió también otra perspectiva que también es lo que estoy haciendo ahora en el doctorado, poder entender desde su perspectiva, desde adentro del borde, desde dentro de la frontera, en comparación con la liminalidad que viene desde otro contexto totalmente colonial también. Entonces, no sé si respondo la pregunta, no sé si me fui a otro lado, pero esas fueron como las cosas que fui conectando. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguien más de los lectores, de las personas conectadas, quisiera hacer alguna pregunta ya para cerrar este bloque? ¿O tienen algún comentario? ¿Hay alguna? María, tienes la mano levantada, entonces en este momento puedes hacer tu pregunta. Sí, ya creo que me faltó precisión en mi pregunta y bueno, también me di cuenta que sí me cuesta bastante, a pesar de haber leído el texto y haber entendido que es usar peligroso, crea un estigma hacia las personas y crea esta misma periferia. Más allá de eso, mi pregunta era cómo lidian con el miedo como de su primera aproximación hacia una investigación antropológica. Por ejemplo, si tuvieran que irse a un lugar donde hay minería y saben que por la minería se ha dado un intenso machismo y es la primera vez que salen de campo y también van a hacer arte, ¿cómo lidian con todo
eso. Cuando yo puedo comenzar, sí, no, eso es para mí una pregunta constante. Yo acabo de llegar de una investigación de campo en el norte de Chile, que también es una comunidad de migrantes que está en el sector que es como el hotspot del tráfico, y en verdad es un lugar bien peligroso para una mujer sola yendo, como que me pasó muchos momentos de que tenía que estar alerta, entonces siempre es ese cuestionamiento al trabajar que al fin, en lugares, y al ser mujer y ser una investigadora sola también, entonces ahí tienes que ver esas, qué estrategias que yo fui ahora aprendiendo, como tener una red de apoyo, de no ir sola, pero también es difícil cuando vas con un grupo de gente, porque la misma comunidad muchas veces no te recibe, entonces hay todo un juego de ir probando de a poco. Y lo que yo he ido como de mi experiencia es como primero voy, por ejemplo, a los campamentos que he ido en estos años, he ido yo creo que en 5 años, así como de a poco también. Como ir viendo, como ir probando de a poquito cómo es, cómo me siento, y después volver y ver qué otras estrategias puedo ocupar, si tengo que ir con alguien, si tengo que también decir quién soy, porque muchas veces esa es siempre mi dualidad, cómo me presento. Soy artista, soy antropóloga, soy académica, es muy también, ese es también un juego que al final es como este investigador que va un poco cómo te representas también. Sí, yo creo que también, o sea, justo como abonando a esto que dices, Melanie, bueno, yo recurro, bueno, me gusta mucho o confío en lo que dice Donna Haraway de los conocimientos situados, y creo que implica como ver, o sea, saber que tienes un cuerpo, ¿no? Que tú no, no eres invisible, o sea, en el sentido de cómo te relacionas con los y las demás, ¿no? Y bueno, que digamos, quizá se vaya con un fin, ¿no? Investigativo, pero que importa también como cómo te vas ubicando, ¿no? O sea, cómo tu presencia se va poniendo. Y para esto creo que es como necesario reconocer hasta dónde, ¿no? En esos momentos, como hasta dónde te es posible por las condiciones que sean, ¿no? Y hasta dónde sí, ¿no? Entonces creo que es como ir reconociendo eso y también pues ser muy cuidadosa, ¿no? Ajá, precisamente o sea, en relación creo que a nosotras, pero también, como dices, ¿no? Ir generando estrategias que nos permitan ir acercándonos de maneras cuidadosas, ¿no? O sea, hacia los otros también, o las otras. Yo sí. Muchísimas gracias. Gracias a las tres autoras por sus reflexiones, por sus respuestas. Creo que con eso podemos cerrar este último bloque y así también cerrar esta primera sesión del Círculo de Lectura. Quiero agradecer muchísimo a las autoras, a todos quienes se han conectado y comentarles que, como les decía, esta es la primera sesión de una serie de encuentros digitales. Estaremos reunidos con los autores de los 14 textos de esta edición. Y precisamente hoy nos acompañan dos de nuestros autores, Ornella Barones Ayoko y también Santiago Díaz. Ellos son los autores de Un desintento, perdón, voy a leerles bien el título
Sí, un desintento fugitivo de abordar los desbordes. Ellos nos acompañan hoy, ellos estarán en nuestra sesión del día jueves 28 de abril, pero hoy tienen un anuncio que darnos y que compartir con nosotros, así que quiero dar paso a Ornella y a Santiago para que en este momento puedan dirigirse hacia todos nosotros. Muchas gracias, Bernarda. Bueno, saludar a todos. He disfrutado mucho de lo que estuvieron compartiendo. Santi, sé que también estaba difícil con el internet. Yo también por eso por momentos sacaba la cámara. Bueno, y el anuncio tiene que ver con que estamos organizando las segundas jornadas de pedagogías queer, que en esta versión se llaman transdisciplinas, indisciplinas, en disciplinas. Y bueno, estamos buscando, digamos, generar un espacio de contagio, revitalizar también la palabra contagio, ¿no? Fuera de, o posterior a todo el furor higienista que nos dejó la pandemia. Contagiar en un buen sentido, digamos, contagiarnos entre las disciplinas, ¿no? Poder relacionarnos o hacer parentescos al mejor estilo de Donna Haraway, como la mencionaron ya. Y les invitamos, ahora les voy a pasar el link de inscripción y el flyer que estamos compartiendo, les invitamos a que puedan presentar propuestas. La idea es que sean trabajos de investigación que estén realizando, que hayan realizado y que se puedan compartir en formato de ponencia, pero también en formato de performance, en formato de laboratorio, en formato de conversatorio, de una muestra artística. Queremos que todo un poco se relacione, se encuentre y que de este encuentro surja la potencia, ¿no? que nos genera el encuentro y que nos genera escucharnos y que nos genera afectarnos entre las disciplinas. Romper un poco con todo este esquema moderno, colonial y patriarcal de las divisiones en las disciplinas y en las especialidades, y poder encontrar esos puntos de intersección donde encontramos otras aristas posibles, ¿no? para llevar adelante nuestros trabajos. Bueno, se va a realizar el 18, 19 y 20 de agosto en Mar del Plata. Probablemente lo vamos a realizar en más de una sede, con algunos pasajes por la ciudad. La idea también es poder incluir, digamos, lo que es la ciudad. Y en su mayoría las jornadas van a ser de carácter presencial, pero bueno, ahí veremos también la posibilidad de que haya alguna instancia virtual. Para asistir, sí se puede asistir virtualmente. No sabemos si vamos a poder televisar, digamos, todos los trabajos que se presenten. Y para presentar trabajos nos gustaría muchísimo encontrarnos, sabiendo que es difícil por los tiempos, por las economías bastante precarizadas de todo el sector de la investigación, ¿no? Bueno, eso, no ocupo más tiempo. Muchas gracias por este espacio y ahora les dejo el link y el flyer ahí en el chat. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Ornella. Gracias por esa información. Vamos a estar atentos a la información que nos puedas compartir en el chat. Y nuevamente agradecerles muchísimo a todas, a todos por acompañarnos hoy. Les invitamos a unirse a esta serie de encuentros que seguiremos realizando. Toda la información les compartiremos a sus mails, también estará en nuestras redes sociales para que puedan seguir uniéndose a estas conversaciones. Gracias al equipo de Radio Cocoa, muchísimas gracias Juanse, que ha sido también nuestro host esta noche. Y muchísimas gracias a Melanie, a Ana e Ingrid una vez más por esta inauguración. Muchísimas gracias a todos y nos vemos muy pronto.